tal amigos? Estamos una vez más en el Estado del Estado, donde pretendemos llevar los temas de la agenda pública a un lenguaje coloquial. Transmitimos desde la Perla Tapatía en un día muy nublado y a gusto. Nos han acechado un poquito las lluvias, como siempre nos pasa en estos temporales, ¿no? Como siempre me acompañan los colegas Mati Cisneros. Y... ¿qué tal? Jonathan Bretón por acá. Sí, bueno, el día de hoy, como todos los días, vamos a abordar un tema, pero ahora más relajado, porque pues ha rendido frutos este trabajo y ya tenemos mobiliario, mesa, ¿no? Tenemos una mesa palpable, tenemos un poco de café y no hay problema, podemos tener más patrocinadores, por eso estamos abiertos, ¿no? Y celebramos además el final de la temporada con este regalito para nosotros mismos, esta mesa, más tranquilo, con cafecito. Efectivamente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que tiene que ver con estas cuestiones de la corrupción y el gobierno, ¿no? Cómo nos has echado la corrupción a lo largo de los años y cómo está ya imbricado en el mexicano que la política se asocia con corrupción y los gobiernos siempre son rateros. Y hoy por hoy estamos viendo que al parecer van a pagar, no digo que por primera vez, pero está muy en boga, ¿no? Porque tenemos la situación de dos exfuncionarios públicos que están cubriendo un proceso de extradición en diferentes lados. Creo que sí saben a quiénes me refiero, ¿no? Sí, claro. Estamos hablando de César Duarte, de exgobernador de Chihuahua, y Lozoya Austin. Exactamente. Exfuncionario de Pemex. ¿Qué me dicen de ellos dos? ¿Qué me platicas de quién? Bueno, ¿Quién empieza? Pues Duarte, ¿no? Que es... de hecho, ese apellido se hizo famoso, ¿no? Porque también había otro Duarte... señalado por tremendos actos de corrupción, ¿no? Célebre, ¿no? El que le Javi, puso agua, sí, a los niños con cáncer, al ¿no? niño Los con medicamentos. cáncer, ¿no? Ese cabrón está peor que el diablo. Que lo atraparon en Guatemala, curiosamente, Harfuch. Sí, efectivamente. Que no son parientes. No son No, parientes. pero estado, ¿no? comparten el apellido y las No, mañas. y filia partidista también. Sí, bueno, Sí, al que nos referimos es el gobernador de Chihuahua, Al que nos César referimos Duarte Jaques. César Duarte Jaques, ¿en serio? ¿Sí es tu apellido? Bueno, pues también señalar por diversos actos de corrupción, ¿no? Desde malversación de fondos, lavado de dinero, desvío de recursos, una serie... Una fichita. Exactamente, que es al parecer detenido en estos últimos días en Florida o Miami, me podrán recordar. Bueno, curioso caso a propósito de lo que se está viviendo ahorita en Estados Unidos con la visita de Andrés Manuel con Donald Trump. Y el otro es Emilio Lozoya. Sí. Él fue funcionario del gobierno de Peña Nieto. Sí. Él estuvo en Pemex. Es una persona que se le vincula mucho o mucha cercanía con Eduardo Videgaray. Videgaray, el ex canciller, ¿no? Sí. Pero no. Ah, perdón. Luis Videgaray. Sí, Eduardo Videgaray es su hermano. Sí, comunicador. Como nosotros. Eduardo Videgaray y el estaca. Ya, Luis Videgaray. Me tripié, Luis Videgaray. Es Muy que bien, muy todo el bien. mundo le decíamos Luis Videgaray y bueno, pues, que era un funcionario clave del gobierno de Peña Nieto, muy importante, que estuvo en la Secretaría de Hacienda y después se movió a la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde fue a aprender, ¿no? Pero, ¿Y aprendió o no aprendió? Pues no sabemos, digo, si lo comparamos con el actual, creo que no. Un poquito de bien, ¿verdad? Lo pueden aprender, esa es otra cosa. Lo más interesante aquí es que lo pueden aprender. Pero el tema de Lozoya Austin es interesante porque está implicado con el escándalo internacional de Odebrecht, que no solamente recae en México, sino también en otros países, en Brasil, por ejemplo, ¿no? Donde ya han caído bastantes funcionarios. También está el tema de Altos Hornos, que es otro tema de corrupción, en el cual se le inculpa a Lozoya Austin. Entonces es otro funcionario priista que también coincide, ¿no? Oye, cabe mencionar que estos de Odebrecht traían un asunto de corrupción donde directamente llegaban con la esfera más alta de gobierno y ahí acordaban sus triquiñuelas, ¿no? Una corrupción transnacional. Sí, exactamente, o sea, sí era a nivel internacional lo que estaban haciendo, cabrón. Sí, y que fue denunciado por cables, por los del Wikileaks. A ellos se les achaca lo del famoso socavón que dejó una fatídica muerte, ¿no? De una persona. Ellos estaban haciendo la obra en donde se realizó el socavón, que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Ruiz Esparza, que también estaba implicado en también corrupción, está implicado en salvo que corrupción. él pues ya la libró porque pues... No,
falleció. Sí, güey. Ya, A la cárcel no lo meten. No lo meten. A veces que lleven las cenizas o los No, huesos, ¿no? falleció En eso la libró. hace unos En eso la pocos libró. meses. Pero Sí. lo más interesante aquí de todo esto es esa generación que venía a darle un nuevo aire a la política nacional. El nuevo PRI. El nuevo PRI, ¿no? Que esperó 12 años para regresar a la presidencia y regresó con todo. Pues bueno, tenemos el caso de Duarte, Duarte de Veracruz, César Duarte en Chihuahua, está el Borges. caso de Borges de Quintana Roo, está el caso de Tomás Yarrington, que también está ahí, y bueno, el caso de Sí. Padres, que él es el PAN, pero bueno, es de parte de esta Es generación. contemporáneo. Sí, ¿no? de esta escoria de gobernadores. Fidel Herrera. Fidel Herrera es otro caso, ¿no? No, Sí, está bien complicado, pero Montiel. Montiel, afortunadamente pues creemos que ahora sí el crimen va a pagar y se va a hacer justicia dentro de un marco demasiado interesante por el gobierno en turno, ¿no? Llegó Sí. Morena al poder, llegó Andrés Manuel, otro partido no convencional, y parece que se está desatando, no sé si llamarlo así, se está desatando una cacería de brujas, pero sí se está, pues, junto con Santiago Pues, Nieto y demás. Yo no lo veo así, muy mira, ¿no? para empezar, eso sí, lo de Santiago Nieto sí es para destacar, la unidad de inteligencia financiera, al parecer está haciendo ruido, al parecer está incautando, al parecer está identificando y teniendo verdaderamente lo que tiene que ser, inteligencia, ¿no? Y de ahí es de donde se identifican posibles actos de corrupción. Sí. Sin embargo, no hemos visto digamos un quinazo, un elbazo, no hemos visto una gran detención a algún exfuncionario del gobierno pasado. De hecho, sí, se decía... esta funcionaria que era del PRD y después se fue al gabinete con Peña Nieto. Que Ah, estuvo sí, en la que estaba en social. desarrollo social, está... Ah, ¿Padierna? ¿Será? No, No. Perdón, ¿cómo se llama? Rosario Rosario Robles. Ella, Robles. creo que Se ella nos ahorita fue está la- cumpliendo una Sí, condena sí. Bueno, por esos yo- términos. yo- Incluso muy relacionado a este fraude que hacían como altos hornos, ¿no? Como la Sí, estafa sí, maestra de la que estafa te vendían maestra, algo bien precisamente, chafa, güey, sí. y te lo tenías que pagar como si fuera de verdad, cabrón. Nada más antes de que digas, Sí, mi sí, Bertón, el punto al que iba es que hasta ahora creo que no se ha tocado tanto al sexenio de Peña Nieto. Y muchos comunicadores, de hecho muchos columnistas decían que los de Peña Nieto eran intocables, el propio Peña Nieto intocable, ¿no? Bueno, yo pienso que no hay una cacería de brujas, coincido contigo, no hay una cacería de brujas como tal. Llegó Andrés Manuel un poco conciliador, acuérdense que llegó a la presidencia con ese discurso de Sí. que justicia, ¿no? Habrá memoria, ¿no? O sea, es un tema en el cual, pues sí, uno como votante en su momento de Andrés Manuel López Obrador, que tuvo una gran cantidad de votos, muchos esperábamos que llegara y ahora sí a poner orden, cosa que no hizo, ¿no? O sea, está el caso de Rosario Robles, que es emblemático como tal, pero parece ser que esta especie de movimiento que surge ahorita por buscar exfuncionarios, que es como de reciente, es un ímpetu reciente, ¿no? Desde mi punto de vista, que luego ese sentido luego se puede convertir en un término electoral, ¿no? Porque nos da a los malpensados Claro. para decir, bueno, están buscando a esos, ahora sí, porque ya la popularidad ya no son los 70% que tenían antes, ya estamos hablando de un 50, un poquito más abajito. Entonces... Sí, o sea, con lo que está diciendo me viene a la mente esto. ¿Ustedes creen que sea la nueva estrategia que se hacía en antaño, en otrora, cuando detenían a un gran capo y lo presentaban como un acierto del gobierno? Ahora dejen de ser los capos porque ya lo señaló en otro episodio del Estado, Matthew, como a el hijo del Chapo, vámonos, no causes Abrazo. problemas, salte. Sin embargo, ahora se reconfigura y esos premios terminan siendo Pues- los políticos. Pues de- hablamos de régimen. esa generación como de oro priista, ¿no? Que ahorita se le está inculpando, pero me parece que sí, bueno, terminando la intervención anterior, creo que sí tiene que ver con una especie de ímpetu nuevo por buscar anteriores culpables, y creo que sí hay ciertos hilos conductores que pueden llevar a futuros, pues personas que pueden estar sudando en estos Claro. momentos. En aras de la impartición y la procuración de justicia, ojalá y sea así. Lo que sí vemos también es, y siguiendo tu idea, es que los sicarios que preocupan al gobierno son los sicarios mediáticos, o cómo les Sí, llaman sí, esto. no. O sea, esos son los que les preocupan al gobierno federal, lamentablemente. Yo creo que también les tienen que preocupar los capos, ¿no? Es decir, lo del cártel de Sinaloa, lo del cártel Jalisco Nueva Generación, lo del cártel del Golfo. Ya ni sé cuántos cárteles existen, pero vaya, creo que ahí también tiene que ir la procuración y la impartición de justicia. Yo creo que sí podemos ir pensando que están yendo en contra de políticos también por un ánimo de recuperar adeptos de simpatía social o electoral. Que eso no implica que no se tenga que hacer. Ojalá y si se encuentran elementos con Duarte, con el otro Duarte, con Yarrington, con Borges, con todos estos, ojalá y los procesen, que por cierto estaban gozando de impunidad fuera de México.
Sí, bueno, eso ya es un deporte nacional, ¿no? De enriquecerte en la Vámonos. política mexicana y te vas a otro país. Sí. Y bueno, sí creo, de alguna manera está un poco relacionado al caso del tema de la seguridad y los narcotraficantes, como tú dices, pero también sí hay que separarlo. Más bien esto es un intento por tratar de poner mano dura a esa de las grandes banderas que tiene la Cuarta Transformación, que es la lucha contra la corrupción. Entonces, ahí sí no podía fallar el tema de, pues, o sea, si estás luchando contra la corrupción, ¿no? Entonces, pues por lo menos tiene que haber justicia y tenemos que ver a algunos funcionarios en la cárcel. Estamos hablando de también cómo el tema de Ayotzinapa también puede tener un giro interesante, ¿no? Con las más recientes noticias que salieron a través de la Fiscalía. Podríamos buscar qué es lo que puede acontecer con Murillo Karam, que era procurador en aquel tiempo, ¿no? Sí, claro. Oye, y en términos, diría yo que en términos de justicia, estamos viendo ahora sí un poco de congruencia entre tantas incongruencias que pudo haber mostrado el gobierno de la 4T, ¿no? Sí. Pero lo interesante a analizar es el contexto en el que se está dando, ¿no? Y de dónde vienen, o sea, como bien lo mencionabas, Matthew, esto pareció como un regalo de Donald Trump hacia AMLO, porque todavía estaba allá en la visita cuando se da la noticia y el hitazo de detenemos en Florida a César Duarte, ¿no? Sí. Cuando ya se llevaba también el proceso en España de este cabrón, De ¿no? Lozoya, De ¿qué es? Lozoya. Sí, es que mira, es como una ofrenda, ¿no? ¿Te acuerdas que anteriormente lo que parecía ser, al menos fuera de bambalinas, o se especulaba que las ofrendas eran de los gobiernos mexicanos, la ofrenda era el capo más famoso a los Estados Unidos? Y ahora es al revés, ¿no? Allá, al parecer, o el mensaje, o para los malpensados, como dice Bretón, bueno, aquí creo que somos un trío de malpensados, Sí, claro. pero creemos que pudiera ser como un regalo del gobierno de Donald Trump a Andrés Manuel, pues. Sí, al Estado mexicano. A lo que voy es esta visita que, por cierto, paréntesis, creo que el discurso fue muy bueno de Andrés Manuel López Obrador. Creo que Sí, salen buenas sintonícenos cuentas. en el estado de tus oídos. Ahí también de eso. hablamos acerca de ese tema. Sí. Creo que le fue muy bien y creo que se llegaron a acuerdos importantes, y una de las consecuencias de esos acuerdos, más allá del TEMEC, pues es lo que estamos viendo con lo de Duarte, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Lozoya y vamos a ver cuál va a ser la política de impartición y procuración de justicia, porque tú mencionabas hace rato, mi Bertón, acerca de que son dos cosas diferentes, ¿no? Uno, los políticos por una idea de combate a la corrupción, y otra que es los criminales o los grupos delincuenciados, que es combate a la inseguridad, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí es cierto, son dos temas distintos, pero en ambos tiene que imperar la ley y tiene Claro. que imperar el Estado de Derecho, Por y es supuesto. hacer Uno justicia. no excluye En al eso otro. coincidimos completamente, Sí. pero yo sí pienso que es un regalo de parte del gobierno, que además ya había un proceso de parte del gobierno federal por tratar de capturarlo y extraditarlo, pero si es un regalo, es aparentemente, bueno, por lo menos desde mi lectura, es un pequeño regalo de lo demás que se puede venir, porque también se habla de que en Estados Unidos se tocó el tema de Rápido y Furioso, Sí, y claro. este Rápido y Furioso Totalmente. también lo hablamos, los invitamos a sintonizar de Estados Unidos, también lo hablamos muy brevemente, cómo puede generar también que haya capturas no solamente de exfuncionarios del gobierno mexicano, sino también de exfuncionarios del gobierno norteamericano, cosa que sería interesante en medio de un contexto Claro. electoral estadounidense. Sí. Ahora, el tema de lo de Duarte es importante porque además lleva cerca de 3-4 años de ser un exfuncionario que lo han estado buscando, o sea, lleva mucho tiempo que Oye, gozó la de libertad narrativa del completamente. gobernador de Chihuahua De Corral. tiene que ver De Corral. precisamente con el ataque a él y hacerlo pagar, ¿no? O sea, en todo su discurso decía, vamos a ir contra Se habla de que corruptazo, tiene cabrón". 35 propiedades en Estados Unidos, eso, No, entonces es una cosa... Oye, y acaba de hundir al PRI. De por sí el PRI ya está por debajo de la tumba, y todavía uno del que se le acusa a Duarte es de haber desviado recursos para la campaña. De Oye, ¿y este qué dijo el cabrón, presidente güey? del PRI? No, Alito dijo que qué bien, que qué se bien. detiene a los corruptos, y que el PRI dice que están hartos de la O corrupción. sea, los pues, mexicanos. también es cierto que el PRI ya es un como partido satélite de Morena, aparentemente. Un partido satélite, wow, A nivel wow. federal sí, ¿no? Bueno, Bien. habrá que ver cómo viene el BOA, ¿no? Pero Bien, ¿no? estaría interesante. Es ¿Qué como opinan ustedes Morena, de- es como este que está juntando las gemas, ¿no? Ya tiene la Sí, gema. como Como Thanos. el del infinito Sí, de sí, Thanos. sí. ¿Qué opinan ustedes de cuáles podrían ser los próximos funcionarios o los funcionarios que en este momento deberían de estar sudando o cuidándose de lo que podría pasar, dadas las implicaciones tanto del tema de Lozoya como el tema de Eduardo? Dos expanistas, García Luna. Ah, ya está un Bueno, ligazo. yo creo que ya está. Bueno, él ya Felipe, está. Felipe patrón, Calderón. claro. su Yo creo que patrón, Felipe Felipe Calderón, Calderón. sí. 11 horas sin tuitear llevaba Felipe Calderón con la visita. Oye, pero de tuitea Manuel Perea. cada- tuitea y Fox, cada hora. mira,
Fox ya no sabemos qué pasó con él, ya pues, estate quieto. Sí es interesante porque incluso la utilización en campaña o sea, sería la primera vez en la historia de México que llevarían un presidente tras las rejas. Digo, es un escenario hipotético, pero generaría una certeza. Digo, a mí cuando les quitaron el varo que les daban de pensión, güey, yo me sentí chido. Imagínate metiendo la casa, bien. Haría historia. Yo creo que los índices de popularidad del gobierno federal de Andrés Manuel se incrementarían. Yo creo que Calderón sí tiene que estarse preocupando, pero eso va con el proceso de García Luna y con el proceso de Rápido y Furioso. Ahora, con el tema de Lozoya Austin y con el tema de Duarte y su jefe que mencionabas ahorita. Bueno, el jefe verdadero de ellos, más que Peña Nieto, que digo, claro que Peña Nieto le daría un montón de creces, pero el chido es Videgaray, ¿no? Así lo dice, Jalife lo dice, que el que gobernaba en ese momento, Peña Nieto era la marioneta, pero el que gobernaba realmente era Videgaray. También Jalife le atina muchas, pero a veces le atina. Un día lo vamos a invitar. Si estás viendo esto, Jalife, te invitamos aquí a la mesa de diálogo. Pero sí es cierto con lo que dices, Bretón. O sea, podría ser uno de los que están en la mira, que se debe estar preocupando Videgaray, porque probablemente pues le toque, ¿no? Genera una bola de nieve el que detenga a nuestra persona, y a partir de la negociación con él van a empezar necesariamente a salir un montón de cosas a la luz. Ahora, se ha hablado de esa especie de figura, por ahí una mañana lo mencionó el presidente, que incluso le preguntó a la secretaria de Gobernación, le preguntó, ¿existe esa especie de figura en la cual, qué pasaría si ellos hablaran, ¿no? Entonces, como ahí el tema de como de testigos protegidos, ¿no? ¿Podrían ellos entrar en un proceso así? O sea, ¿se imaginan ustedes a Lozoya cantando al puritito ritmo de cualquier cantante que se les ocurra? O a Duarte, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué podría decir, no? Que les apliquen el dilema del prisionero, ¿no? Los tienen en dos habitaciones conjuntas. No, Duarte ya cantó. Muy ad hoc de la ciencia política. Sí. No, pero César Duarte yo creo que tiene mucho que decir. Porque además se habla de que gran parte de los recursos que desvió fueron directamente a las campañas del PRI. Entonces, beneficiando a Enrique Peña Nieto, que ahí está vinculado, ¿no? Esa es la nueva generación de PRIistas, ¿no? Excelente. Bueno, pues que se habla en su momento. Desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que llegáramos a un cierre más que conclusión, porque creo que esto nos va a dar para seguir hablando muchos más temas. Y está por demás interesante. Yo me quedo con la idea de la justicia, pero ustedes de qué me hablan, ¿no? Bueno, creo que todo esto está pasando por la coyuntura política. Creo que si no estuviera Andrés Manuel en una especie de negociaciones con Estados Unidos, con Donald Trump, esto posiblemente no estaría en la palestra, en el escenario. No digo que sea malo, al contrario, yo creo que es bueno que exista, y creo que le fue bien al presidente una buena relación. Qué bueno, porque si le va bien, creo que sí nos va bien a todos los mexicanos, sobre todo en términos del tratado. Yo creo que tenemos que salir fortalecidos y con un buen margen de negociación para que no nos suban aranceles, bla, 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 todo lo que tiene que ver con el aspecto económico, ¿no? Respecto a la coyuntura que está afectando, me parece fundamental que sea como un parteaguas para la Procuración e Impartición de Justicia de aquí en adelante, no nada más con políticos, sino con todo aquel que transgreda la ley. Y yo creo que si eso lo logra hacer Andrés Manuel, pues eso nos va a dejar tranquilos a los mexicanos, porque ya va a haber lo que creo que hace falta. Creo que aquí no existe todavía un Estado de Derecho, tal cual, ¿no? Bueno, yo creo que tanto la corrupción como la impunidad son como dos grandes proteínas de este virus que tiene México y que hemos padecido durante muchísimo tiempo. Y el simple hecho de que haya llegado un nuevo gobierno a la presidencia depositó gran parte de las esperanzas de los mexicanos en un giro total al tema de la corrupción. Entonces, el hecho de que hoy dos exfuncionarios priistas, uno que fue gobernador y otro que fue funcionario del gobierno de Peña Nieto, estén implicados en un proceso de extradición a México, es importante para empezar a entender que sí puede haber una línea que pueda conducir a exfuncionarios a la cárcel, que es lo que, no se paga todo metiendo a los exfuncionarios a la cárcel, pero saber o entender que en México la impunidad está disminuyendo es muy importante, y creo que le puede dar muchas creces al gobierno de López Obrador, porque de entrada no hacerlo, o sea, sería lo contrario, ¿no? Uno pensaría que el funcionario que no arremete contra aquellos funcionarios a los cuales es más que evidente que infligieron actos de corrupción, pues más bien parece que hay ahí una cierta línea de complicidad. Entonces creo que es muy importante que se establezcan estas metas y que cuiden
jurídicamente los procesos que se tienen que cuidar y que a veces eso le falta a los gobiernos, que no generan un buen documento con el cual comprueben la evidencia. Sí, la evidencia. Entonces, eso es muy importante por un lado, por el otro, el contexto me parece muy importante. Creo que el tema de que lo del el juicio de Calderón se pueda discutir en Estados Unidos me parece más que sano que se da allá, y aquí que se dediquen a investigar cuáles son las líneas de corrupción que ocurrieron específicamente en el sexenio anterior. Excelente, pues yo me voy a permitir citar al maestro Maquiavelo, y de comprobarse la culpabilidad de estos debería de haber un castigo ejemplar, de forma que al ciudadano ya le quede en la mente que si se va a dedicar a la política o a los asuntos públicos es para servir, no para servirse, ¿no? Y que quede como ejemplo de que la corrupción se paga y que hay un costo duro a quien caiga en esas prácticas que son como el cáncer, ya lo decía Bretón, el cáncer de México que nos has echado durante muchísimos años, ¿no? Pero bueno, no hay más, esperemos que la justicia impere como siempre. Les agradecemos por habernos sintonizado una vez más. Los invitamos a escucharnos. ¿En dónde? Estamos, El Estado en tus oídos se encuentra en la plataforma de tu preferencia, ya sea en Spotify, en Google Podcast o en Apple Podcast. ¿Y dónde nos pueden ver, Matthew? En el Estado del Estado, en la plataforma de Facebook y también en YouTube. Sí, y en La Fuente, ahí en el cantina en el centro. No es cierto, que vengan a la ya. Les agradecemos mucho, por aquí van a aparecer nuestras redes. Les agradecemos una vez más todos esos comentarios, todas esas muestras de afecto y de cariño a nuestros patrocinadores de mesa y de vasos desechables. Estamos ahí. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.